Celestial, queremos pedirte en esta mañana, Señor, que sea tu presencia, Señor, hablando a nuestra vida. Que sea tu palabra, Señor, trayendo libertad a nuestro corazón. Pedimos, Dios, que nuestros ojos sean abiertos ante tu verdad. Que nuestros ojos sean abiertos ante tu presencia. Que nuestros ojos sean abiertos ante tu gloria. Que nuestros oídos sean abiertos ante lo que es tu esencia, Señor. En el nombre de Jesús, todo aquello que estorba, todo aquello, Padre, que no debe de pertenecer a este lugar, en el nombre de Jesús es echado fuera. Es echado fuera todo espíritu de pecado. Es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús todo pensamiento de muerte. Es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús todo pensamiento de incredulidad. Es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús todo pensamiento de lujuria, todo pensamiento de vanidad, todo pensamiento de orgullo, todo pensamiento de enaltecimiento. En el nombre de Jesús no tienes parte, no tienes suerte, porque aquí reina la presencia del Señor, porque en esta congregación le hemos dado la bienvenida al Espíritu Santo para que Él reine, para que Él opere, para que Él traiga libertad, para que tu presencia, Señor, habite en este lugar, y donde habita tu presencia, allí hay libertad. Clamamos, Dios, en el nombre de Jesús, clamamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para que tu presencia, Señor, inunde este lugar. Inunda este lugar, Espíritu de Dios. Inunda este lugar, Espíritu Santo. Inunda este lugar, amado Hijo de Jesucristo. Les pedimos en el nombre de Jesús, ven a traer libertad a nuestra mente. Ven a traer libertad a nuestro corazón. Ven a traer libertad a nuestra alma. Ven a traer libertad a nuestro espíritu. Ven, Espíritu Santo, con orden en el nombre de Cristo Jesús sobre cada uno de los que estamos aquí. Todo lo que no te agrada de nuestro corazón, todo lo que no te agrada de nuestro cuerpo, todo lo que no te agrada de nuestra mente, todo lo que no te agrada de la senda en la que andamos, ven y pon orden en el nombre de Jesús. Ven y pon orden en el nombre de Cristo Jesús. El poder del Espíritu Santo te consuma ahora. El poder del Espíritu Santo renueve tu ser. El poder del Espíritu Santo transforme tu entendimiento. El poder del Espíritu Santo renueve tu fuerza. El poder del Espíritu Santo restaure tu alma, tu cuerpo y tu espíritu en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Empieza a hacer cosas grandes, empieza a hacer cosas poderosas, empieza a levantar a tu iglesia, empieza a levantar a tu pueblo, Señor, que te necesita. Empieza a edificar estos muros, empieza a edificar estos cimientos con tu amor, Espíritu de Dios. Eres grande y eres poderoso, es por eso que te alabamos, es por eso que te exaltamos, es por eso que te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Eres tú, Jesús, eres tú, Padre, eres tú, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy buenos días a todos. El domingo pasado los dejé descansar de mí. Espero que se hayan descansado porque me van a tener otros 2 años seguidos. El domingo pasado, nuestro hermano Fernando nos apoyó en dar el tema acerca de reedificar y nos hablaba acerca de Nehemías, como Nehemías tenía 2 opciones. ¿Cuáles eran esas 2 opciones que tenía Nehemías para los que vinieron el domingo pasado? Los escucho. Vamos a ver si sí pusieron atención a lo que nuestro hermano Fernando quería decirnos o lo dejaron hablando solito al pobre. A ver, díganme, ¿cuáles eran las 2 opciones que tenía Nehemías? Sentarse y llorar. ¿Y el otro? Que no sea su esposa. Ella le ayuda a hacer el tema. ¿Qué otra cosa? Aparte de tener la opción de sentarse y llorar y quedarse ahí achicopalado, ¿qué otra opción tenía Nehemías? No, muchachos, pásale, Fer, otra vez. ¿Qué otra opción? ¿Qué fue lo que decidió hacer Nehemías? Entonces, se las voy a poner más fácil. Reconstruir los muros. Y entonces yo te quiero hablar de esta segunda parte que creo que es muy importante,
Porque efectivamente, como nos predicaba nuestro hermano Fernando el domingo pasado, depende de nuestra actitud. El decidir quedarnos llorando, achicopalados, esperando que algo milagroso suceda, o reactivarnos, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra actitud y empezar a hacer el propósito de Dios. ¿Mande? Sí. Entonces, es aquí donde yo te tengo que decir que los cimientos que tienes no te sirven para el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Qué es un cimiento? Hablando de la cuestión arquitectónica, ¿qué es un cimiento? ¿Alguien me puede decir qué es un cimiento? La base, ¿vale? Lo que soporta una construcción. ¿Qué otra cosa? Cuando hablamos de cimientos, ¿qué se imaginan de un cimiento de una casa, de un edificio? ¿O acaso ustedes creen que llega un arquitecto, un ingeniero civil y decide aquí voy a construir un edificio y empieza a poner ladrillos para levantar este edificio? ¿Qué es lo que tienes que hacer antes de construir? Preparar el terreno. Tienes que preparar a instalar unos cimientos. Y dicen por ahí que dependiendo de los cimientos que tenga el edificio, la casa, va a ser lo duro que pueda permanecer esa casa o ese edificio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los obreros, los arquitectos, los ingenieros civiles? Tienen que raspar, tienen que profundizar un poco e instalar los cimientos de tal manera que sean fuertes. Ahora, yo quiero comentarte algo, dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice Jehová, tengo pensamientos de paz y no de mal para darlos el fin que ustedes esperan. Escúchame, Dios te quiere dar un buen fin. Dios tiene un buen propósito para tu vida. Dios quiere darte la bendición. Dios quiere darte esas promesas que vienen en su palabra. Pero los cimientos que tú tienes en este momento no te sirven para lo que el Señor quiere edificar en tu vida. ¿De qué cimientos estamos hablando? Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros cuando venimos a esta tierra, cuando ya llega la doctora, el doctor y nos da la nalgada, chillamos, en ese momento tú y yo ya traemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos una herencia de pecado de parte de nuestras generaciones pasadas, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Y todo eso el Señor lo tiene que transformar. Más agrégale lo que tú, las malas decisiones que tú agregues a tu vida. Estás dando cimientos de pecado, los cuales al Señor no le sirven para poder edificar lo que Él quiere sobre tu vida. Entonces, efectivamente, el Señor tiene un propósito para tu vida. El Señor quiere darte la bendición. Pero esta bendición no puede ser edificada sobre el pecado. Este edificio que el Señor quiere construir sobre tu vida no puede ser edificado sobre lo que es tu pasado. No puede ser edificado sobre las maldiciones de tus ancestros. Ustedes deben de saber que los cimientos deben de llevar la forma de lo que debe de ser la casa. Entonces, imagínate que los cimientos tengan una forma cuadrada, pero tú quieres construir una casa rectangular o una casa de forma circular. Los cimientos no te van a servir de nada. Y es ahí donde tú y yo tenemos que entender que el Señor tiene que derribar esos cimientos para poder cumplir su propósito en tu vida. Y entonces es aquí donde el Señor tiene que derribarlos. Jeremías 31:4 dice, de nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. El Señor tiene que reedificarnos. Claro que sí. El Señor tiene que derribar todo lo que le estorba. Y es por eso que les puse estas máquinas demoledoras. Y el Señor tiene que demoler todo lo que nosotros hicimos en nuestro pasado. Y el problema, escúchame, el problema, cuando el Señor tiene que derribar, porque nosotros le dimos la autoridad, nosotros le dimos el libre acceso para que Él derribe, nosotros firmamos ese permiso para que Él pueda entrar a nuestro terreno y derribar todo lo que no está correctamente, eso nos llega a doler. ¿Por qué? Porque hay una vibración tan fuerte en los cimientos que también tienen que ser destruidos. Y ahí está nuestra manera de pensar, ahí está nuestra manera de vivir, ahí están los pecados que practicábamos, ahí están familia, ahí están amigos. Y entonces cuando el Señor tiene que derribar, es ahí donde tú y yo nos rendimos. Entonces llega el problema, llega la aflicción, llegan las pruebas, llega el desierto. ¿Y qué es lo que sucede con nosotros? Señor, ¿por qué?
Pero el Señor dice, no, a ver, espérame. Yo tengo un propósito para ti. Estoy derribando lo que me estorba. Estoy derribando esos cimientos que no me sirven. Tienes que aguantar un poco más. Así como hay un versículo en la Biblia donde dice que el barro tiene que ser transformado por las manos del alfarero. Y efectivamente este barro tiene que ser moldeado. ¿Y acaso le dirá el vaso del barro, ¿por qué me has hecho así? Lo dice el libro de Romanos. Entonces, el Señor tiene que derribar lo que tiene que ver, lo que ve que está mal. El Señor derriba esos cimientos que no sirven en tu vida. El Señor tiene que derribar esos problemas. El Señor tiene que derribar todo aquello que te está estorbando para que Él pueda edificar lo que Él tiene para ti. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando el Señor empieza a derribar, nos quedamos como el edificio. Nos quedamos a medias. Ya no queremos continuar con este proceso. Ya no queremos seguir viviendo esta tribulación, ya no queremos seguir viviendo este desierto. Sentimos que Dios nos desamparó, sentimos que Dios nos abandonó, sentimos que Dios no nos está escuchando. Pero escúchame, si el Señor está derribando cosas en tu vida que te duelen, si el Señor está derribando aquellas cosas que a lo mejor estabas muy arraigadas a ellas, sé paciente. Sé paciente y espera que el Señor termine de hacer la obra en tu vida. Debemos de ser pacientes y esperar. Porque si no, nos vamos a quedar como esas construcciones que se quedan abandonadas, que empezaron a derribar, pero se les acabó el financiamiento y quedaron inconclusas. Y así nos vamos a quedar. Y entonces nos quedamos con una mala experiencia de lo que era vivir en el cristianismo. ¿Por qué? Porque no dejamos que el Señor terminara su obra en nosotros. Deja que el Señor termine su obra en tu vida. Deja que el Señor termine su propósito en tu vida. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil. ¿La vida del cristiano es fácil? No es fácil la vida de un cristiano. Pero tampoco es fácil la vida de un incrédulo. Me es mejor a mí, Cris, me es mejor caminar sobre un lugar donde hay piedras, donde hay obstáculos, pero donde yo pueda caminar de la mano de Dios tranquilo y viendo hacia dónde estoy caminando, a tener que caminar sobre esa misma senda que te estoy diciendo, pero solo y sin luz, sin saber dónde estás pisando. Me es mejor pasar un desierto consolado por la presencia de Dios a pasar por un desierto donde no está la presencia de Dios. Entonces es aquí donde tú y yo tenemos que soportar. Es aquí donde tú y yo tenemos que aguantar que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. ¿Nos va a doler? Va a doler. ¿Nos va a costar? Nos va a costar. ¿Nos va a afectar? No te va a afectar, te va a beneficiar. Tú puedes sentir en este momento que todo se está moviendo, que todo se está saliendo de control. Tú puedes sentir en este momento que Dios ya perdió el control, pero escúchame, para derribar un edificio, la tierra tiene que simbrar. Porque si no entra la maquinaria pesada, es difícil destruir este edificio. Y no solamente hay que derribar el edificio, hay que destruir esos cimientos. Y entonces, dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y es aquí donde tú y yo tenemos que poner nuevos cimientos en nuestra vida. Es ahí donde tú y yo tenemos que decidir, es una decisión, es una cuestión de convicción, no es una cuestión emocional. Siempre les he dicho, nosotros los cristianos no nos movemos por emociones. Si nos moviéramos por emociones, yo ya no estaría aquí. Yo ya no estaría casado con mi esposa. Yo estaría en otro lugar, haciendo qué cosas, sepa Dios. Pero eso es una cuestión de convicción. El establecer los cimientos es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. No es una cosa que le pertenece al Señor. El Señor empieza a hacer su obra en el momento en el que tú decides que el Señor haga las cosas en tu vida. El Señor es todo un caballero. El Señor te da un libre albedrío. El Señor te da la libre decisión de que tú decidas en qué momento vas a seguir sus pasos. El Señor es todo un caballero, mas sin embargo, a pesar de que nosotros tomamos malas decisiones, el Señor de repente llega y toca la puerta de tu corazón y te dice, todavía sigo aquí.
¿Ya me vas a dejar hacer mi obra en ti? No, todavía no. Semanas, meses después, años después, vuelve a tocar la puerta de tu corazón. He aquí estoy. ¿Me vas a permitir entrar a tu corazón? Tú sabrás qué tanto tiempo vas a decidir dejar al Espíritu Santo fuera de tu vida. No te tardes mucho, porque el Señor es un caballero. Pero escúchame, mientras estés fuera de la cobertura del Espíritu Santo, hay alguien, el demonio, el Satanás, anda como león rugiente viendo a quién devorar, quién está desprotegido, quién anda débil, quién anda fluctuando. Y es ahí donde tú y yo debemos de tener mucho cuidado. Es ahí donde tú y yo debemos de estar como un radar. Deja que el Espíritu Santo venga a tu vida. Deja que el Espíritu Santo te dé esa cobertura. Deja que el Espíritu Santo renueve tus fuerzas. Deja que el Espíritu Santo te fortalezca. Y entonces dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos estar con un pie en el mundo y con otro pie. No podemos establecer sobre los cimientos del pecado un edificio para el Señor. Eso no sirve, eso se derriba, eso el diablo viene y lo derriba fácil como el lobo feroz y los cochinitos. Así es como funciona. No nos podemos engañar. Tú ya te diste cuenta que no puedes establecer algo cristiano, algo espiritual, algo santo sobre lo que está contaminado. Es imposible que tú y yo lo hagamos. ¿Quieres edificar algo para el Señor? ¿Quieres cumplir el propósito de Dios? ¿Quieres recibir la bendición de Dios? Es tiempo de que el Señor restaure tus cimientos y sobre eso que el Señor pueda edificar sobre tu vida. Porque queremos la bendición, ¿verdad? Y ya hablamos de que la bendición no solamente tiene que ver con una cuestión financiera o material. Hay una paz, hay un descanso, hay una plenitud que el Señor quiere derramar en nuestra vida. Pero para que el Señor lo pueda hacer, tiene que deshacerse de las amistades que te contaminan, tiene que deshacerse de ese vicio que te ha tenido oprimido por tanto tiempo, tiene que deshacerse de aquellos vicios que te han esclavizado de tal forma que no te dejan tener descanso ni paz en tu corazón. Entonces queremos la bendición, pero no queremos deshacernos de estos cimientos de pecado. No queremos deshacernos de estos cimientos de carnalidad. No queremos deshacernos de estos cimientos de nuestra antigua manera de vivir. Y entonces efectivamente el Señor tiene que derribarlos, porque cuando tú y yo estamos aquí, de repente hablamos por hablar sin pensar y le decimos, Señor, haz lo que tú quieras hacer en mi vida. Y hay que tener cuidado con lo que dices al Señor, porque el Señor no es sordo. El Señor no olvida, el Señor presta atención en todo momento. Y entonces cuando tú le pides al Señor paciencia, el Señor te va a dar una esposa que te dijo, que dices, Dios, te pasaste con la paciencia. Y si llegas con el Señor y le dices, Señor, yo quiero aumentar mi fe, yo quiero que mi fe crezca, agárrate, porque entonces van a venir los desiertos, van a venir las dificultades, van a venir las pruebas. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer que tu fe crezca. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros le decimos al Señor. Eso no significa que entonces tengamos miedo de lo que Dios tenga que hacer y mejor nos quedemos calladitos y mejor adoremos a Dios. Atrévete a cruzar esa línea. Atrévete a confiar en Dios. Atrévete en creer que Dios puede quitar todo aquello que estorba en tu vida. Porque escúchame, como decía el libro de Jeremías, yo sé que tengo planes de bien para ti y no de mal. Si el Señor tiene planes de bien para ti y no de mal, entonces no importa lo que el Señor tenga que hacer en mi vida. No importa lo que el Señor tenga que hacer en mi familia. No importa lo que el Señor tenga que hacer con mis finanzas. No importa lo que tenga que hacer sobre mis cimientos, porque yo confío y sé que el Señor hará cosas para bien en mi vida. Y aunque duela, aunque llore, aunque me cueste, aunque patalee, aunque sufra, aunque esté en el desierto, aunque me queme la arena, yo confío en que el Señor está haciendo las cosas para bien en mi vida. Porque eso se llama fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y entonces 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí nos está recordando que el Señor hace todo nuevo. El Señor no le gusta edificar sobre las cosas viejas. El Señor no le gusta edificar sobre el pasado. El Señor no le gusta edificar sobre tus vicios, sobre tus pecados. Al Señor le gusta hacer las cosas bien. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio, ¿qué? Y la tierra estaba ¿cómo? Pero el Señor le puso orden. El Señor le dio vida. El Señor hace todo nuevo. Y lo dejó nada más como referencia para que recordemos cómo se encontraba el planeta Tierra. Y así estaba nuestra vida, desordenada y vacía, sin propósito, desolada, en tristeza, en amargura, en falta de perdón. Pero el Señor viene y tiene que derribar. El Señor viene y tiene que transformar. El Señor viene y tiene que causar una explosión en los cimientos, de tal forma que Él pueda reedificar, de tal forma que Él pueda cumplir su propósito en nuestra vida. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes temor? ¿A que el Señor te quite lo que amas? ¿A que el Señor te quite lo que te gusta hacer? ¿A que el Señor te quite esa pasión? Hablando de una cuestión sobre el pecado, ¿a qué le tenemos temor? Por ahí en alguna ocasión alguien me comentó, ya tiene mucho tiempo, no me acuerdo quién me lo dijo, pero sí me acuerdo de esta referencia porque dice que había un joven que se había convertido de las drogas, que se había convertido del alcohol, se había convertido de pues, un sexo muy deliberado. Y entonces el joven ya llevaba un tiempo en santidad y va a la presencia de Dios y le dice, Señor, yo no quiero fallarte. Llévame contigo antes de que yo te falle. Dicen que años después este joven fallece. Este joven fallece y su testimonio se empieza a divulgar. Quizás podría parecer un tanto cruel, pero era el corazón del joven. Eso era lo que había en su corazón. Es decir, prefiero retirarme de esta tierra a tener que fallarle a mi padre. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a hacer esta oración? No lo hagan porque si no me quedo aquí solo el siguiente domingo. No lo hagan, por favor. Pero esa es una persona radical. Esa es una persona que ama a Dios. Y no porque nosotros no lo amemos. Pero, ¿por qué tener miedo a que el Señor haga algo en tu vida? Porque cuando nosotros ya tenemos una edad, ya es tiempo de casarnos, ya es tiempo de buscar a quien, pues casar, ¿no? Por decirlo así. Tú y yo deberíamos, los jóvenes, bueno, yo ya estoy casado, pero tú y yo deberíamos, los jóvenes, ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, haz tu voluntad. Pero ¿por qué no se lo decimos al Señor? Porque tenemos miedo a que al que le echamos la vista, el Señor nos lo quite. Tenemos miedo a que el Señor lo repruebe delante de nosotros y nos diga, no es la persona que yo quiero para ti. ¿Por qué tenemos miedo de conseguir un trabajo bien remunerado y decirle al Señor, Señor, si es tu voluntad, que me contraten? Pero si no es tu voluntad, porque tengo que trabajar los domingos, porque ya no voy a tener tiempo para mi familia, porque no voy a tener tiempo para servirte, ciérrame la puerta. ¿Por qué no le decimos eso al Señor? ¿Por qué tenemos miedo a que el Señor nos cierre una puerta? Escúchame, si el Señor va a cerrar una puerta es porque va a abrir otra puerta. Y una puerta de bendición. Quizás la puerta, tú estás parado delante de la puerta y estás tocando y dices, Señor, esta es la puerta que tú tienes. Y el Señor se queda muchas veces callado. Porque el Señor quiere ver nuestra paciencia, el Señor quiere ver nuestra fe, el Señor quiere ver dónde están puestos nuestros ojos. Porque en algún momento yo tomé una mala decisión. Que yo ya me había comprometido, decidí renunciar a mi trabajo aquí en el colegio, porque dije, me voy a ir a hacer más dinero porque tengo que juntar para la boda, porque las mujeres no son nada baratas. Y entonces me voy a Lala a trabajar
tómala, ¿no? Entras a las 5:30 de la mañana todos los días, de lunes a sábado. Tu hora de salida se supone que es a las 7, pero te vas más tarde, tienes que cumplir con guardias 2 veces a la semana hasta las 10 de la noche. Y entonces dejo de servir en la iglesia, dejo de buscar a Dios, dejo de tener mis tiempos de oración con Dios, porque obviamente estás cansado. Y entonces mi vida espiritual se viene para abajo. Y me di cuenta que había tomado una mala decisión. Me di cuenta que el ganar más no me ayudó en mi vida espiritual. Y entonces nada más duré 2 meses. Y ándale, las consecuencias. Me quedé sin trabajo, no sé, como otros unos 3 meses, 4 meses. Y de haber ganado cierta cantidad aquí, me contratan en Vancomer con la mitad de lo que ganaba aquí en el colegio. Y aquí con mi lagrimita atorada, queriendo regresar al colegio y decirle a mi jefe, regrésame, por favor. Pero a veces nuestras malas decisiones traen consecuencias. ¿Pero qué crees? Que a pesar de todo eso, el Señor lo usó para que pudiera hablar a mí y pudiera darme yo cuenta que hay cosas más valiosas que el dinero. Que hay una vida espiritual que tienes que cuidar, que hay una familia a la que tienes que atender y que hay un Dios a quien tienes que servir. Eso es lo mejor. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y esa es la parte en donde tú puedes ver la mano y el poder de Dios. Entonces, escúchame. El Señor tiene que hacer todo nuevo. El Señor, aunque tú no lo creas, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú empiezas a buscar a Dios, el Señor empieza a cerrar puertas en tu vida. Y en tu cara en muchas ocasiones. De una manera radical, de una manera sorprendente. Aparentemente todo estaba bien y de repente das el siguiente paso y te encuentras con la puerta cerrada. Pero ¿qué crees? No te desesperes, no te desanimes, porque esa puerta Dios la cerró porque ya cumplió su propósito. Ahora es tiempo de transicionar a la siguiente puerta, porque el Señor trabaja con puertas cerradas y con puertas abiertas. Y es ahí donde uno tiene que ser paciente. No te desanimes, no pienses de una manera carnal, no pienses de una manera incrédula. Confía en el Señor. Porque si el Señor ya te cerró esa puerta, es tiempo de mover tu cabeza. Es tiempo de mirar hacia otros lados, hacia otros continentes. Y es tiempo de darte cuenta dónde está la puerta que el Señor ya te abrió. Y estamos hablando de cimientos. Es por eso que yo te estoy diciendo, el Señor tiene que derribar lo que estorba. El Señor tiene que derribar lo que ya no es de bendición en tu vida. El Señor tiene que derribar todo aquello que te está oprimiendo y todo aquello que ya no te sirve. Por eso es Dios. Y acuérdate que Dios ve más allá de lo que tú y yo podemos ver. Pero el problema es que no confiamos. El problema es que somos más carnales que espirituales. El problema es que queremos verlo todo plasmado delante de nuestros ojos. El problema es que quisiéramos que el telón ya se abra para poder ver el show. Pero para que el telón sea abierto hay que esperar a que los actores estén listos. Hay que esperar a que el Señor ya tenga su propósito listo sobre tu vida. Hay que esperar a que el Señor ya haya terminado la obra tras bambalinas. Hay que esperar a que el Señor ya se dé cuenta que ya estás listo para que Él pueda derramar la bendición sobre tu vida. Hay que esperar a que el Señor ya se dé cuenta que tus cimientos son tan fuertes que con la bendición que Él te va a dar, tú no te vas a derribar. Que con la bendición que Él te va a dar, tú no te vas a desviar. Que con la bendición que Él te va a dar, tú reconozcas que Él es el Señor y que de Él provienen todas las cosas. Así es como funciona el Señor. Entonces, si tú te preguntas y si tú vas a la presencia de Dios y le dices, Señor, ¿por qué no me has bendecido? Señor, ¿por qué no veo tu mano? Señor, ¿por qué no he visto tu gloria? Señor, ¿por qué no siento tu respaldo? Señor, ¿por qué mis oraciones no son escuchadas? Señor, ¿por qué cuando doblo mis rodillas no veo respuesta ante lo que yo clamo? Es porque el Señor sigue derribando y es porque el Señor sigue edificando un nuevo cimiento para tu vida de tal forma que se pueda cumplir el propósito de Dios en tu vida y de tal forma que tú puedas reconocer que Él es el Señor. Sé paciente. Porque nosotros los mexicanos somos bien impacientes. Nosotros los mexicanos nos mueven tantito la tabla, nos caemos. Hay que esperar, hay que aguardar.
Hay que tener fe. Mateo 9, este es bien famosísimo, ¿quién no lo va a conocer? Nadie pone remiendo del paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres viejos y el uno y lo otro se conservan juntamente. El Señor jamás va a derramar un vino nuevo sobre algo viejo. ¿Queremos el vino nuevo o queremos el vino viejo? Pero dicen que el vino viejo es sabroso. Ahí es la respuesta de los pecadores que conocen del vino. Escúchame, el Señor cumple con un propósito siempre y cuando todo esté en orden. Siempre y cuando tú y yo estemos listos para recibir lo que el Señor tenga para tu vida. Si tú y yo no estamos listos, el Señor no puede derramar la bendición. Si tú y yo no estamos listos, el Señor no puede derramar el milagro. La mujer que por 12 años estuvo menstruando, por 12 años estuvo gastando su dinero, por 12 años buscando doctores. Cuando supo de Jesús, ella sabía, ella tenía la convicción y ella tenía la fe en que si se acercaba a Jesús en medio de la multitud, arrastrándose hasta donde estaba el borde de su manto, ella sabía que ella recibiría su milagro. Ella tenía una mentalidad de esclavitud, de enfermedad. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, porque sabía que Jesús hacía milagros, su mentalidad cambió y tuvo una esperanza. Y la esperanza era que el Señor hiciera algo en su vida tocando el borde de su manto. Ella no necesitaba que Jesús impusiera sus manos sobre ella. Ella no necesitaba que Jesús orara por ella. Ella lo único que necesitaba era tocar el borde del manto de Jesús. ¿Y qué crees? Eso es lo que pasa contigo y conmigo. Muchas veces somos orgullosos. Muchas veces preferimos permanecer de pie, esperar a que la multitud se vaya para podernos acercar a Jesús. Pero cuando la multitud se fue, ya Jesús ya no está. Y lo que tú y yo deberíamos de hacer es tirarnos al piso y arrastrarnos humildemente, rompiendo con nuestro orgullo y rompiendo con nuestra vanidad, rompiendo con nuestras ideologías para llegar hasta el borde del manto de Jesús. Es ahí donde tú y yo nos tenemos que doblegar en el espíritu. Es ahí donde tú y yo debemos reconocer que necesitamos del Creador. Es ahí donde tú y yo debemos reconocer que el que nos sostiene es Jesucristo y no nosotros mismos. Es ahí donde deberíamos de reconocer que el doblar nuestras rodillas delante de la presencia del Señor tiene una consecuencia positiva en nuestra vida espiritual. Es ahí donde deberíamos reconocer que aquella mujer no le importó ser pisoteada, no le importó ensuciarse sus vestidos, a ella lo único que le interesaba era recibir su milagro. Sin importar que la gente la viera, que la gente la pisara, que se ensuciara sus ropas, ella lo único que quería era recibir su sanidad. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es esa puerta que estás esperando que se abra? No esperes a que la puerta se abra sola. Ve y toca la puerta. Ve y si es necesario arrastrarte, romper con tu orgullo, romper con tu vanidad, ser humilde en tu corazón, ve y arrástrate hasta donde está esa puerta. Y estoy hablando de una humildad delante del Señor. Y entonces te darás cuenta que la puerta se abrió. Y entonces te darás cuenta que donde parecía estar todo oscuro, encuentras una luz al final de ese túnel. Pero eso solamente lo vas a poder lograr hasta que tú derribes estos cimientos de orgullo, derribes estos cimientos de incredulidad, derribes estos cimientos que no le sirven al Señor. Pero ¿hasta cuándo vas a permitir que esta
demoledora entre a tu terreno. ¿Hasta cuándo lo vas a permitir? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el Señor venga y derribe aquello que amas? Derribe aquello a lo que estás aferrado. Derribe aquello que ya no te sirve. Porque escúchame, lo has tenido por tu vida hasta el día de hoy y no hay nada positivo, no hay ningún cambio bueno en tu vida. ¿Hasta cuándo vas a decidir renunciar al viejo hombre para que el Señor te restaure? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿hasta cuándo vas a permitir que el Señor haga todo nuevo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el Señor restaure? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el Señor te sorprenda? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el Señor te bendiga? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el Señor abra las compuertas de los cielos y derrame su bendición? ¿Hasta cuándo? ¿Qué estamos esperando? ¿Pasar por el desierto para alcanzar la bendición? ¿Qué estamos esperando? ¿Entrar a un desierto para valorar en las tierras de bendición donde tú y yo estábamos? Porque efectivamente, como nos decía Fernando hace 2 semanas, nos decía, valoras hasta que lo pierdes, porque el valor se lo das tú. Y efectivamente empezamos a valorar hasta que lo perdimos. Es por eso que tú y yo tenemos que empezar a hacer algo en nuestra vida. No podemos decir, pues voy a la iglesia, me reúno entre semana por Zoom con mi grupo, y ya con eso el Señor me tiene que bendecir. No. Porque aquí puedes pararte, aplaudir, cantar, cerrar tus ojos, orar. Pero en tu vida fuera de la iglesia, sigues siendo el mismo patán. Sigues siendo el mismo incrédulo, sigues siendo el mismo mal hablado, puedes seguir siendo el mismo mal pensado, puedes seguir robando, puedes seguir mirando a las mujeres, a los hombres, puedes seguir besando uno y a otro. Pero voy a la iglesia. Así no funciona el Señor. Dime qué tipo de bendición puedes recibir cuando no estás en obediencia y en santidad. La única bendición que puedes recibir es que tengas vida y agradece al Señor que aún conserves tu vida. Es la única bendición que el Señor te puede dar. Pero ¿quieres bendición más allá? Hay que enderezar el camino. No somos religiosos. Escúchame. No somos religiosos. ¿Quién es la persona religiosa? ¿Alguien sabe quiénes son los fariseos? Esto me lo enseñó un amigo pastor. Me dice, los fariseos, los religiosos, son los que se mueven a través de mandatos del hombre impuestos sobre la iglesia, que le agregan cosas a un sistema religioso de tal forma que tú y yo lo obedecemos cuando no viene la palabra del Señor. Eso es el fariseísmo y la religiosidad. Pero nosotros no somos ni religiosos ni fariseístas. Nosotros obedecemos las cosas que vienen en la palabra del Señor. Y eso nos hace personas espirituales, y como las hacemos, nos convertimos en personas santas. No fariseas y no religiosas. Tú y yo tenemos que ser santos. Tú y yo tenemos que ser hijos del reino. Tú y yo tenemos que ser hijos de Dios. Y por cuanto somos hijos, obedecemos al Padre por amor. Vivimos en su senda, vivimos bajo su cobertura, vivimos bajo su techo, vivimos bajo su cuidado, vivimos bajo su bendición. Porque hemos decidido permanecer en el reino. Y entonces Romanos 12:2, híjole, creo que se los digo cada domingo, dice, no te conformes a este siglo, no os conforméis a la manera de pensar de este mundo, sino transforma por la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Si tú y yo no transformamos nuestro entendimiento, estamos totalmente fritos, porque estamos tratando de pensar acorde a este mundo con lo que viene en la palabra de Dios, y esto es imposible porque no hay cordura en ello. Dice 1 Corintios, cuidado de aquel que quiera entender la mente de Dios, porque entrará en locura, porque no hay congruencia en la mente del Señor.
Porque su mente va más allá de lo que tú y yo podemos entender. Porque su creatividad de Dios se usa al 100%, en la que tú y yo solamente hemos de ocupar ni el 1%. Somos poco creativos, somos poco visionarios, pero el Señor se luce. Escúchame, si tu vida y yo, si tu vida y mi vida fueran perfectas, si tuviéramos una lámpara mágica aquí, que yo se las pasara, las sobaran y pidieran un deseo, y todo fuera así de sencillo, que solamente se encarga de frotar y de pedir, ¿qué sentido tendría nuestra vida? ¿Qué sentido tendría yo tener 15 millones de dólares, estamos hablando de 350 millones de pesos en mi cuenta, que no tenga que trabajar, que no tenga que esforzarme y que solamente si se me antoja comprarme un Ferrari de 15 millones de pesos, voy a Ferrari, le pago y me entregan y ya me quedan 335 mil pesos sin ningún problema en mi cuenta? Que si me quiero ir a Dubái y gasto otros 15 millones de pesos, no pasa nada, me van a quedar 320 millones de pesos en mi cuenta. ¿Qué sentido tendría la vida si fuera así de sencilla? Qué sencillo sería que si alguien se enferma, que vengas aquí a la iglesia y que a la primera que oremos por ti, luego sanes. ¿Qué sentido tendría? ¿Puede suceder? Claro que sí puede suceder. Y no estamos negando el poder de Dios. Pero muchas veces el Señor tiene que ser creativo y tiene que llamar nuestra atención para que nuestra fe crezca. El Señor tiene que demandar de nosotros que nos esforcemos y que seamos valientes. El Señor tiene que demandar de nosotros que nos desvelemos, que nos madruguemos, que oremos, que doblemos nuestra rodilla, que derramemos nuestras lágrimas delante de Él de tal forma que podamos decir: Señor, yo creo en ti, sé que tú harás las cosas que yo no puedo hacer. De eso se trata el cristianismo. La vida sería muy aburrida si todo estuviera sencillo y a la mano. Qué sencillo sería para mí decir al Padre: Padre, tráeme a mi papá de vuelta 5 minutos para despedirme, 5 minutos para decirle qué es lo que le tengo que decir. Y que el Señor me lo dé aquí, 5 minutos. Qué sencillo sería y qué propósito tendría nuestra vida entonces. El Señor es un Señor de proceso, es un Dios de tiempos. Y para eso tenemos que transformar nuestra manera de pensar y empezar a creer que el Señor empieza a hacer. Y entonces, para que nosotros podamos reedificar, tenemos que transformar nuestra manera de pensar y de vivir. Porque a como vivimos, escúchame, a como vivimos, es imposible que el Señor pueda edificar algo grande. Y entonces, por aquí tenía una imagen, pero ya no la tengo. Aquí está, mira. Y entonces es lo que pasa con nosotros, mira. Vemos mucha gente crecer, vemos mucha gente gozarse, ser felices, vemos mucha gente que anda casi por los cielos, pero como tú y yo no decidimos romper con el orgullo, no decidimos renunciar a nuestra vida antigua, no decidimos renunciar al pecado, tú y yo nos quedamos aquí atorados, porque nuestros cimientos no son tan fuertes como los de los otros. Y entonces no puedes llegar con el Señor y decirle: Señor, ¿por qué a él que acaba de llegar lo bendices más que yo llevo 20 años en la iglesia? Porque el Señor te va a decir: es que en estos 20 años que has estado en la iglesia no me has permitido derribar los cimientos que tienes. Pero la persona que acaba de llegar tuvo la convicción y el entendimiento de que lo que tenía que hacer era renunciar a su yo, derribar esos cimientos para que yo edificara algo grande en él. Y es ahí donde están las diferencias entre las personas que ya tienen tiempo en la iglesia y las personas que vienen llegando. Porque las personas que traen más gente a la iglesia son las personas nuevas. Las personas que más predican son las personas que acaban de conocer al Señor. Las personas que más hablan de milagros y del poder y del amor de Dios son las personas que acaban de llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque están en su primer amor. Porque acaban de conocer al gran yo soy. Pero los que ya vivimos a la antigüita, que ya tenemos tiempo en la iglesia, ya estamos acostumbrados a su poder, ya estamos acostumbrados a su amor, ya estamos acostumbrados a su provisión, ya estamos acostumbrados a ver su gloria. ¿Qué? Entonces es por eso que nos quedamos muchas veces como esta casa, estancados. Tú y yo estamos estancados.
Y es ahí donde tú y yo debemos de decir, Señor, esto no me sirve. Señor, esto hasta aquí quedó. Es tiempo de comenzar, cerrar ciclos y comenzar un nuevo ciclo. Comenzar una nueva vida contigo. Comenzar una nueva intimidad contigo. Yo te conocía, yo te amaba, yo escuchaba tu voz, yo sentía tu presencia, yo veía tus milagros, yo veía a los enfermos sanar, yo veía a los endemoniados ser liberados. Lo dejé de hacer, lo dejé de experimentar, lo dejé de vivir, pero es tiempo de volver a comenzar. Es tiempo de volver a mi primer amor. Porque dice Apocalipsis 2, yo tengo algo en contra de ti, iglesia, has dejado tu primer amor. Pero vuelve a hacer lo que hacías cuando me conociste, en pocas palabras, dice la palabra de Dios. Vuelve a hacer lo que hacías cuando me conociste. Y de esta manera, yo permaneceré contigo. El Señor nos pide volver a hacer lo que hacíamos con Él. Volver a edificar. Nos cansamos de construir, nos cansamos de cargar ladrillos, nos cansamos de cargar la mezcla, nos cansamos de obedecer instrucciones, nos cansamos de obedecer los mandatos del Señor, nos acostumbramos a los milagros, nos acostumbramos a leer la Biblia, nos acostumbramos a doblar nuestras rodillas, nos acostumbramos a buscar el rostro de Dios en la madrugada y en la mañana. Y entonces nos quedamos estancados. Entonces ya no vimos el poder de Dios. Entonces el poder de Dios no se limitó porque Él no tenga la autoridad, sino se limitó porque dejó a alguien de creer en Él. Y entonces existe una transición, ya casi termino. Existe una transición del mundo al cristianismo. Y esta transición es lo más complicado que tú y yo podemos vivir. Más cuando en el mundo teníamos todo. En el mundo teníamos la fama, en el mundo teníamos mujeres, en el mundo teníamos dinero, en el mundo teníamos ropa de lujo, en el mundo teníamos tecnología, en el mundo no nos faltaba nada, nos sobraba. Pero cuando llegamos a la presencia del Señor, parece que Dios nos quiere hacer la vida imposible. Llega la enfermedad, llegan los problemas, te tratas de enderezar en santidad, tratas de serle fiel a tu mujer, y llegan más mujeres a causarte pensamientos, y entonces tratas de enderezarte en santidad, de ser fiel, de no robar, y entonces te corren de tu trabajo, te van peor financieramente, vendes menos, no sé. Pareciera que el mundo se vuelve en tu contra cuando tú te vuelves al cristianismo. Pareciera que tu edificio se está derribando y efectivamente, escúchame, iglesia, este edificio del mundo, este edificio que el diablo te ayudó a construir, estos cimientos que el diablo impuso en tu vida, tienen que ser derribados en el nombre de Jesús. El Señor tiene que santificar, el Señor tiene que consagrar esa tierra de tal forma que tú y yo podamos edificar algo de bendición. Entonces, cuando tú y yo pasamos por esta transición, no te desesperes. No te desesperes porque podrás ver que todo está derribado, podrás ver que ya nada tiene forma, podrás ver que solamente hay tierra y polvo. Pero debes de recordar que nosotros venimos de la tierra. Y mira tu vida. Quizás no será perfecta, pero mira tu vida. Venimos del polvo. Y el Señor del polvo hará algo nuevo y algo poderoso. Del Señor del polvo traerá la bendición que tú estás buscando. Pero tenemos que pasar por esa transición, sí o sí. Porque vuelvo a repetirte y no me voy a cansar de decírtelo. El Señor no puede edificar sobre lo que ya estaba hecho. El Señor es celoso de sus cosas. Y el Señor va a cimentar sobre algo que Él ha cimentado. Sobre los cimientos que Él ya puso. Y entonces dice Mateo 7, 24 y 27. Esta es la parábola de los cimientos de las dos casas. Dice que un hombre decidió construir su casa sobre la arena y otro hombre decidió edificar su casa sobre la roca. La parte interesante y la parte modular de esta parábola es que ambas casas pasaron por dificultades. Ambas pasaron por turbulencia, ambas pasaron por problemas. Mas, sin embargo, la casa que estaba edificada sobre la roca fue la casa que permaneció de pie. Y entonces, esta roca, iglesia, sí es Cristo, pero para que Cristo se ponga de cimiento en tu vida espiritual, tú tienes que estar vinculado a Cristo. Tú tienes que buscar a Cristo. Tú tienes que ser hermano de Cristo.
Tú tienes que ser hijo del Padre. Tú tienes que buscar al Espíritu Santo. Tú tienes que doblar tus rodillas. ¿Por qué? Porque esta roca puede ser delgada, puede ser alta, puede ser débil, puede ser una roca no tan fuerte, porque eso va a depender de tu vida espiritual. O nos quedamos en la arena. Y entonces llega el primer problema y nos derriba en automático. Llega el primer desierto y como Nehemías nos quedamos llorando. Y va a depender de ti el quedarte llorando, apachurrado, achicopalado, o te levantas y vuelves a edificar con Cristo. Y entonces Isaías 54 dice, ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, iglesia, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Tú y yo hemos venido a reinar, porque Cristo es nuestro Rey. Tú y yo hemos venido a triunfar, pero para ello necesitamos ensancharnos. Tú le abriste una puerta al Señor. Tú le has abierto una puerta al Espíritu Santo en tu vida, pero no has sacado muchos muebles de tu corazón. No has sacado muchos sucesos de tu pasado. No has sacado traumas de tu vida. No has sacado los problemas, las enfermedades, lo que te agobia, lo que te oprime. Y entonces el Señor solamente tiene un lugar en tu casa. Y el Señor solamente se puede sentar en una silla viendo cómo haces y deshaces tu vida. Pero en el momento en el que tú empieces a sacar todo aquello que está en tu casa, de tu corazón, de tu espíritu, y empieces a desalojar a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios, entonces el Señor va a empezar a habitar y a reinar y a empezar a meter nuevos muebles, va a empezar a pintar y restaurar esas paredes que estaban fracturadas. Y entonces solo nos quedan 3 puntos. Nuestra actitud, nuestra disciplina y nuestra vida espiritual. Y con eso cierro. Tenemos que tener una actitud, tenemos que ser disciplinados y tenemos que tener una vida espiritual. De esta forma lograrás cimentarte. De esta forma lograrás reedificar con Cristo. ¿Cómo se encontraban los hombres con Nehemías? ¿Qué tenían en las manos? Para los que estuvieron el domingo pasado. Una espada y en la otra mano construían. Pero nosotros solamente parece que tenemos una mano, ¿verdad? Como mexicanos decimos, es que yo no puedo con todo. Las mujeres sí pueden. Manejan estándar, se van maquillando. De repente llegan con unas patas de gallos horribles, ¿no? Porque como que no se delinearon bien. Pero las mujeres dicen que tienen la habilidad de hacer varias cosas a la vez. ¿Es cierto? ¿Sí? No es por nada. Gloria a Dios por ustedes. Muchachos, pasen en la espada y la pala para que ellas lo hagan. Diría nuestro hermano Facundo que lo hagan ellas, ¿verdad? Chicos, se trata de que podamos cambiar nuestra manera de pensar. Se trata de que salgamos de nuestra comodidad. Se trata de volver a creer. Se trata de no desesperarnos. Se trata de tener nuestros ojos puestos en Dios. Sí, eso que estabas predicando, puede ser, nosotros debemos defender las bendiciones de Dios por santidad, por amor a Dios,
y por convicción, que es lo que quise, ¿no? Pero muchas veces, cuando no lo hacemos así, podemos decir, yo sigo recibiendo bendiciones, pero yo creo que también Dios nos da por misericordia. Sí. Y no debemos de conformarnos con eso. Porque lo que quiere Dios es que nos metemos, que valoremos, que oremos, y que de verdad le creamos, porque no solo en la vida de los demás, sino en nuestra propia vida. Es más fácil, yo estoy empezando por los demás, no oraba por los demás. Y viene muchas cosas en el hogar, pero ya no lo es. Sí. Sí, realmente, ya para terminar, muchas veces nos conformamos. Pero el problema es que nuestro conformismo no nos está llevando a nada. El Señor dice, el libro que estábamos leyendo, Isaías, no sé si es Isaías o Jeremías, dice que Él tiene planes de bien para nosotros. Jeremías. Pero, ¿por qué limitamos esos planes de bien? Aquí hay una cuestión, y si nosotros hacemos una reflexión sobre lo que viene en la palabra de Dios, el Señor nunca ha dado de manera escasa. A Abraham le dijo algo: observa y cuenta el número de estrellas. Tú dime si era limitado el propósito de Dios sobre la promesa para Abraham. ¿Era limitado? Para la mujer, para la viuda que creyó en la palabra que Elías le dio, le dijo: ni la harina ni el aceite escaseará. El Señor suelta todo a manos llenas. Cuando llegan con los panes y con los peces, Jesús no lo multiplicó para el número de personas con respecto a la cantidad de número de personas. Hay una abundancia, y esa ya será otra predicación. Pero el problema es que somos tan mediocres, somos tan conformistas, que limitamos el poder de Dios a lo que tenemos. Y no hablando de una cuestión material, porque hay bendiciones que sobrepasan la plenitud de vida. Pero eso va a depender de ti y de mí. Yo le comentaba a mi hermano en alguna ocasión, yo fui con Dios y le dije, un poquito antes de casarme, le dije: Dios, ¿cómo es posible que yo que te sirvo, yo que te amo, yo que vivo en santidad, no sea tan bendecido como los otros que no están contigo? Porque yo mandaba mi currículum a buenos puestos, buenas pagas, y lo chistoso es que nadie te llama. Y tú ves el perfil de puesto y dices: sí lo cumplo, 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 y nunca te llaman. Y entonces te das cuenta que el Señor tiene un propósito detrás de todo ello. Y entonces te das cuenta que el Señor tiene un tiempo para todo. Porque si el Señor me hubiera dado todo lo que yo le pedía en ese instante, porque mi fe era grande, ¿quién sabe qué sería de mi vida en este momento? Habría quizás orgullo, habría quizás vanidad, habría quizás pensamientos no tan gratos delante de Dios, porque me sentiría como, pues acá el muy picudo. Y hoy delante de mi familia, delante de mis suegros, todo lo que yo tengo junto con mi esposa, y no tengo pena de decirlo, todo ha venido de la mano de Dios, literal. ¿Por qué? Porque el sueldo de mi esposa junto con el mío dan una cantidad. Y te das cuenta que lo que tienes que pagar es muchísimo más. Pero el Señor, de una manera espiritual y sobrenatural, provee. Y hace algunos meses, eso no lo había externado, solo se lo había dicho a mi esposa y a Abraham. Hace algunos meses pasamos por una situación financiera en la que yo le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Vamos a entregar nuestro auto, porque nos es mejor ya no pagarlo, porque mi auto está financiado. Y entonces yo fui a la presencia de Dios y le dije: Señor, pues
Tú das, tú quitas. Tú me lo diste, pero no me aferro a él. Llévatelo si es tu voluntad. Y entonces el Señor dice, no. Si yo te lo di, yo te voy a dar la forma en que tú lo pagues. Y ahí sigue el carro. Ahí se sigue pagando. Y a lo que yo quiero llegar es que va a depender de ti y de mí qué tanto podamos confiar en el Señor. Qué tanto podamos confiar en Él. Va a depender de ti y de mí que podamos ver la mano de Dios. Porque efectivamente vienen los desiertos, vienen las pruebas. Mi hermano, en alguna ocasión yo les dije, mi hermano un día enfermó y me dice, creo que tengo COVID. Dice, no puedo respirar. Y me acordé de mi papá y dije, ay, no puede ser. Y yo, siendo una persona que se para delante de ustedes y que les habla de fe, que les habla de poner los ojos en el cielo, en ese mundo siento que mi vida se desvanece y que digo, ¿qué voy a hacer sin la vida de mi hermano? ¿No? Como si yo dependiera de mi hermano, pero ¿qué voy a hacer sin mi hermano? Porque lo amo mucho. Y empiezas a hacerte historias, empiezas a debrayarte, y ya casi ya le estás llorando en su muerte cuando todavía ni se muere el muchacho. Y de repente llega a mí la voz del Espíritu Santo y me dice, ¿esto es de lo que tú predicas los domingos? Y dije, Señor, es que la situación. Y entonces le mandé un mensaje a Silvia, una hermana que vino a predicarnos hace tiempo. Le dije, Silvia, necesito que ores por mí. Le digo, porque me encuentro en una situación de incredulidad en este momento. Y luego sientes el respaldo de la oración. Luego sentí cuando ella estaba orando por mí, porque empecé a levantarme en ese instante. Y entonces es lo que yo te quiero decir en esta mañana. El Señor sí tiene que tirar todo el edificio de tu vida. El Señor tiene que derribar esos pensamientos que no son correctos. Nos va a doler. El Señor nos tiene que quitar en alguna ocasión lo que más amamos para que podamos reflexionar, para que podamos valorar. Pero escúchame, si el Señor derriba algo, es porque Él ya tiene un plan en su mente para una nueva edificación. Porque ese es el Dios a quien nosotros servimos. Pero va a depender de ti, de ti, de ti y de cada uno de nosotros para que el Señor haga las cosas. ¿Por qué no te pones de pie? Cierra tus ojos y dile, Padre, quizás estoy pasando por este proceso en que derribes estos cimientos, que derribes este edificio que no te sirve. Quizás estos días han sido difíciles en tu vida. Lo que creías que podía parecer de parte del Señor, de repente se esfumó. Lo que todo podría parecer que estaba en orden, de repente el Señor lo derribó. Pero el Señor tiene un plano diferente en mente a lo que tú tienes. Es aquí donde yo te pido, dile al Señor, transforma mi entendimiento. Transforma mi entendimiento para que yo pueda entender tu voluntad, que es agradable y que es perfecta. Derriba mis principios, derriba mis valores, derriba mi manera de pensar, mis ideologías, derriba mis actitudes, derriba mis malos pensamientos.
Derriba la senda en la que he andado hasta el día de hoy. Deja que el Señor lo derribe en el nombre de Cristo Jesús. Deja que el Señor haga lo que tenga que hacer, sin que tengas temor ni miedo a lo que viene. No tengas temor, no tengas miedo, dice el Señor. No tengas temor, porque mis planes que yo tengo para ti son planes de bien. El Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, no es malo. Nuestro Padre es bueno. Y Él va a reedificar sobre tu vida, iglesia. Esta tarde es una tarde de obediencia, es una tarde de convicción, es una tarde de decisión. Hoy, 10 de abril de 2022, deja que la maquinaria del reino, que la maquinaria de los cielos venga a derribar en el nombre de Cristo Jesús todo edificio que no cumple con la voluntad de Dios, todo cimiento que no pertenece al reino en el nombre de Cristo Jesús. Deja que el Señor mueva tu tierra. Deja que Dios santifique tu tierra en el nombre de Jesús. Hoy 10 de abril necesitas tomar la decisión de renunciar. Renuncia a todo aquello que no cumple con el propósito del Padre. Escúchame, iglesia, el Señor derribará en amor, dolerá, quizás sí dolerá. En el momento en el que su maquinaria entre, podrás sentir una inquietud en tu corazón, podrás sentir una pequeña opresión, porque hay una guerra espiritual que el Señor peleará con su diestra. No tengas temor, porque el Señor tiene el control en esta tarde. No tengas temor, porque tu Padre Celestial está a tu lado. Renuncia en el nombre de Jesús. Tú sabes qué es eso que el Señor tiene que derribar en esta tarde. No te vayas sin derribarlo. No te vayas sin pedirle al Creador de los cielos y de la tierra que Él cumpla su propósito en tu vida en esta tarde. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Creador nuestro, ven en el nombre de Cristo Jesús. Ven ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven. Se van a derribar muchos muros. Se tienen que derribar pensamientos equivocados. Se tienen que derribar la incredulidad en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, empieza a examinar ahora. Empieza a examinar, Espíritu Santo. Empieza a examinar los corazones. Empieza a examinar, Señor, dónde están los pilares fuertes de esta construcción. Empieza a identificar los muros de carga. Empieza a identificar todo lo que se había cimentado bien en la vida de mis hermanos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Derríbalo. Derríbalo ahora con tu presencia. Derríbalo ahora con tu verdad. Derríbalo ahora en el nombre de Jesús. Oh, se van a desvanecer estos cimientos y van a penetrar hasta tu corazón. Resiste, 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 porque vas a tener que pasar por fuego. Vas a tener que pasar por temperaturas frías para que seas consolidado. Pero ahora en el nombre de Cristo Jesús, con la autoridad que el Señor me ha dado en esta tierra, con la autoridad en el nombre de Cristo Jesús, vengo a pedirte, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, amado Hijo Jesucristo, ven a derribar ahora en el nombre de Jesús. Se quebranta el corazón endurecido. Se quebranta la incredulidad ahora. Se quebranta aquello que se ha fortalecido por tanto tiempo. No tienes parte, no tienes suerte, Satanás. Porque el Padre Celestial está sobre esperanza de vida ahora. Espíritu Santo, ven y reina. Espíritu Santo, ven y derriba. Padre Celestial, ven con tu espada desenvainada y haz frente a esta batalla espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, 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 se derriba. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de engaño y todo espíritu de mentira, todo espíritu que había manipulado tu mente, todo espíritu que había manipulado tu boca, todo espíritu que había manipulado tu corazón, todo espíritu que había manipulado tus manos, todo espíritu que había manipulado tus pies, todo espíritu que había manipulado tu vida espiritual, en el nombre de Jesús, se derriba. No tienes parte ni suerte, Satanás. En el nombre de Jesús. Tenemos que romper un acta, iglesia. Es un acta de decreto que se ha firmado. No vamos a pedir permiso. El Señor, en el nombre de Cristo Jesús, rompe toda acta de decreto con el poder de su sangre. El Espíritu Santo rompe en el nombre de Cristo Jesús todo acta de decreto. Todo lo que te había condenado a muerte, todo lo que te había condenado a morir, todo lo que te había condenado a ser pobre, todo lo que te había condenado a ser infeliz, todo lo que te había condenado a la amargura, todo lo que te había condenado a la falta de perdón, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se rompe esta acta de decreto. En el nombre de Cristo Jesús. Esta acta de decreto que no nos había permitido entrar a tu vida, dice el Señor. Esta acta de decreto se rompe ahora y yo tengo el gobierno sobre este terreno, dice el Señor. Yo tengo el gobierno y la autoridad sobre esta tierra, dice el Señor. Por cuanto me aceptaste en tu corazón, por cuanto ya soy tu Padre, por cuanto ya soy tu Señor, en el nombre de Jesús viene mi autoridad sobre tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, iglesia. El Señor está derribando cimientos. El Señor empieza a derribar ideologías. El Señor empieza a romper con la amargura. El Señor empieza a romper con la falta de perdón. El Señor empieza a romper con tus traumas de la niñez. El Señor empieza a romper ahora en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.
Empieza a romper con esa piel contaminada que tocó tu cuerpo. Esa piel en el nombre de Jesús es santificada por la mano de Dios Todopoderoso. Oh, Rabatere, Shikana, para todo, Soco, Manajaba. Erebere, Sembere, Psicotorosha. No, no, Manababa, para Soco. Otro, Shika, Baba. Oh, Baba, 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 Si confesares con tu boca que eres el Señor, si confesares con tu boca, 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 si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, en el nombre de Cristo Jesús. Renuncia, empieza a renunciar, empieza a renunciar, empieza a renunciar. Pídele al Señor que derribe estos cimientos. Pídele al Señor que te haga libre. Pídele al Señor que te reedifique. Pídele al Señor que levante de nuevo estos muros. Con una mano en la espada y con otra mano en la pala, trabajando, haciendo la obra, reedificando en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Cumple tu propósito en el nombre de Cristo Jesús en esta tarde. Cumple tu propósito en esta tarde en el nombre de Jesús. Cumple tu propósito en el nombre de Jesús. La tierra que estaba muerta en el nombre de Jesús resucita. La tierra que estaba muerta en el nombre de Cristo Jesús declaro que resucita. La tierra que estaba muerta en el nombre de Cristo Jesús declaro que resucita. La tierra que era infértil, en el nombre de Cristo Jesús, resucitas ahora. En el nombre de Cristo Jesús, tierra de maldición infértil. En el nombre de Cristo Jesús, te santificas y resucitas ahora en el nombre de Jesús. Se reactivan los sueños, se reactiva la fe, se reactiva la esperanza, se reactiva la profecía, se reactivan las lenguas espirituales, se reactivan los dones espirituales, se reactivan los sueños, se reactiva la autoridad espiritual, se reactiva la intercesión, se reactiva la esperanza. Ahora en el nombre de Cristo Jesús. Hemos estado cansados, estamos hartos de la injusticia. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, todo es legal delante de ti, Señor Dios Todopoderoso. Ven y pon orden en el nombre de Jesús. Pon orden en el nombre de Cristo Jesús. Hay todo un legado espiritual de ángeles de tu reino, Espíritu de Dios, peleando nuestra batalla en el segundo cielo. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que las promesas se hacen vivas en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Eso sí lo podemos declarar, Señor. Podemos declarar que tus promesas se hagan vivas. Podemos declarar que hay libertad porque viene tu palabra, que donde está tu presencia, allí hay libertad. Declaramos que las promesas se hacen vivas en esta tarde, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ven y fortalece el corazón ahora. Ven y fortalece el corazón ahora. Ven y fortalece el corazón ahora con tu presencia, con un toque de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, nuestro consolador. Ven en el nombre de Jesús. Danos fuerzas como las del búfalo. Danos visión como las de las águilas. Danos pericia, danos sabiduría, danos discernimiento. Guíanos, Padre, hasta tu reino. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Todo lo que se había levantado en contra de tu pueblo, todo lo que se había levantado en contra de tu iglesia, todo lo que se había levantado en contra de tus hijos, en el nombre de Cristo
Jesús es debilitado por el poder de la sangre de Jesús. No tienes autoridad, no tienes parte, no tienes suerte, porque la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, la nube de la presencia de Dios va con nosotros. La cobertura del Espíritu Santo va con tu vida, iglesia, y no hay mal que perdure sobre tu vida, porque se ha roto y se ha cancelado a través del poder de la sangre del Cordero. En el nombre de Cristo Jesús, ordenamos que toda obra del enemigo, que toda obra de enfermedad, que toda obra de opresión, que toda obra de tortura, que toda obra de hechicería, que toda obra de ocultismo, que toda obra de lujuria, que toda obra de sodomista, que toda obra de Jezabel, en el nombre de Jesús es cancelado ahora por el poder de la sangre del Cordero. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu de Dios, ordenamos que salga fuera todo espíritu demoníaco, todo espíritu de oscuridad y todo espíritu que ha reinado sobre la iglesia, que ha reinado sobre tu pueblo, que ha reinado sobre tus hijos hasta el día de hoy. Ya no tiene poder, ya no tiene autoridad, ya no tiene lugar, porque en el nombre de Cristo Jesús hemos abierto nuestro corazón, hemos abierto nuestras puertas a ti, para que vengas y reines, para que vengas y libertes, para que vengas y restaures, para que vengas y reedifiques, para que vengas y sanes, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Oh, Ramana, sé. Hereshiva, Baba. Otro Baba, Permanece con tus ojos cerrados y el Espíritu Santo haga las cosas. No es la autoridad del hombre, sino la autoridad de Dios sobre su pueblo. Oh, Ramana, sé que regresa. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad.
llévame a la